Gracias, Señor. Evangelio según San Juan, la clase de hoy, la palabra del Señor, capítulo 17. El libro de Juan está lleno de unas riquezas y enseñanzas grandes. Juan era el que se recostaba en el regazo de Jesús. Se imagina que es estar recostado. Aquella mujer solamente con tocar el manto recibió sanidad. Imagínese Juan que estaba ahí. Por eso Juan vivió muchos años, vivió tantos años, murió en la vejez. Es el único de los apóstoles que murió de muerte natural en sus años, de muchos años de edad. Bien, Él nos deja esta escritura, esta enseñanza, estas palabras que Jesús dijo. Capítulo 17, Evangelio según San Juan. Y vamos a leer del verso 20 al 22. Y antes de leer la palabra, diga conmigo: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versos 20, 21 y 22, Juan capítulo 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Levante su mano. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Te damos gracias porque estamos ya aquí, Señor, en la iglesia, en tu casa. Hemos venido, Señor, para escuchar atentamente tu palabra. Queremos, oh Dios, que en este día, como siempre, tu palabra cobre vida. Y esa vida, Señor, bendiga nuestra vida en abundancia. Y seamos hombres y mujeres, Señor, recibiendo esas promesas. No mañana, no en el cielo, sino ahora mismo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Si usted está por primera vez, sea bienvenido a la iglesia. Recuerde que en la iglesia todos somos iguales. Dios salvó a los de Centroamérica, a los de Sudamérica, a los de Norteamérica, a los europeos, a los africanos, a los de Asia, de todos los continentes. Dios no hace acepción de personas. Así es que en esta mañana sea bendecido. Voy a compartir esta mañana una lección que se titula Somos el cuerpo de Cristo. Dígalo conmigo esta mañana: somos el cuerpo de Cristo. Pero dígalo fuerte, hermano. ¿Desayunó esta mañana? ¿Almorzó? Somos el cuerpo de Cristo. Yo lo creo con todo mi corazón. La Biblia lo señala, lo narra, lo dice, y yo lo creo. Sin duda se habrán percatado de que se han predicado tantos sermones sobre lo que es la iglesia. Quizá hay cientos de sermones predicados sobre este tema, pero yo quiero hacer en esta mañana énfasis. Quiero hacer referencia, énfasis en todo lo que es la iglesia, lo que representa el cuerpo de Cristo y lo que somos nosotros como creyentes. Es mi intención ubicar al cristiano dentro de la iglesia en el lugar donde está, hacer mención de quién es y lo que representa para Dios cada creyente. Alguien dijo por ahí: somos lo que la Biblia dice, reyes y sacerdotes. Si usted es un hijo de Dios, porque ha recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón?
automáticamente usted es sacerdote de Dios. Dios lo usa aquí en la tierra oficialmente como sacerdote de Dios. Usted es sacerdote de su casa, de su hogar, de su familia, de sus hijos, de las cosas que usted tiene, de lo que Dios le ha dado. Usted es sacerdote. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia no solamente dice que somos sacerdotes. La Biblia dice que también somos reyes. ¿Está escuchando? No solamente somos sacerdotes, somos reyes. Sacerdote tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con la comunión de nosotros y Dios, de nuestra vida dedicada a Dios, obedeciendo sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Tiene que ver con la vida espiritual. La vida espiritual nuestra tiene que ver con el sacerdocio. Pero cuando la Biblia dice que somos reyes, está hablando que también somos reyes. No somos mendigos, no somos huérfanos, no estamos solos, no estamos ahí mendigando. No, hermanos, somos reyes. Dios nos ha puesto en una plataforma de sacerdotes y reyes. Por lo cual yo declaro esta mañana que nada te hará falta, que Dios bendecirá tu vida y que Dios cada día derramará bendiciones hasta que sobreabunden. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que seamos en esta tierra reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, que vivamos una vida espiritual digna delante de Dios, pero que también reinemos en esta tierra. Un rey no tiene necesidad, un rey tiene todo lo que Dios dice que va a tener. Entonces debemos de militar. Entonces es mi intención ubicar al cristiano dentro de la iglesia, haciendo mención de quién es y lo que representa para Dios cada creyente. Bien, hagamos un poco de historia en esta introducción. ¿Cómo comenzó la iglesia? Usted bien conoce la Biblia. La iglesia comenzó, la iglesia cristiana, hablo de la iglesia de Jesucristo, comenzó desde la era apostólica. Desde el tiempo de los apóstoles, un grupo de creyentes se comenzó a reunir en las casas el primer día de la semana. Usted se va al calendario, ¿cuál es el primer día? El domingo. Es por eso que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos reunimos el primer día de la semana. El calendario no comienza con el lunes no es el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana. Entonces comenzó con un grupo que se comenzó a reunir el primer día de la semana. Y dice la Biblia literalmente en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La enseñanza comenzó en las casas, reuniéndose. Antes de que se formara la iglesia comenzó a formarse poco a poco en los hogares. Se reunían en las casas, se enseñaba, se partía el pan y ahí en un discurso se predicaba la palabra y se enseñaba el evangelio de Jesucristo. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Yo creía que solamente el primer día de la semana. Todos los días. Todos los días se predicaba y se enseñaba la palabra. Nosotros nos hemos formateado, ¿cómo se dice? Nos hemos acostumbrado a reunirnos ciertos días de la semana. Pero la iglesia primitiva comenzó, la iglesia de Jesucristo, con reuniones y enseñanzas todos los días. Así lo menciona el libro de Hechos capítulo 5 verso 42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñaban, iglesia? La palabra de Dios. Enseñaban a Jesucristo. Ese era el mensaje primordial. Hoy se ha cambiado el mensaje, quizá en muchas denominaciones. Hoy se predica de tantas cosas, pero el mensaje inicial, cuando la iglesia primitiva comenzó, la enseñanza principal era Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad y por todos los pecados de nosotros. Y dice también Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que no dejemos de congregarnos.
No se convierta en el llanero solitario, allá solito. No, yo aquí solito, yo aquí escucho la radio, yo aquí veo la televisión. No deje de congregarse. El cuerpo de Jesucristo no se compone de un miembro, el cuerpo de Jesucristo son muchos miembros. La iglesia de Jesucristo surgió desde la era apostólica y dice Hechos 11:26, y se congregaban ahí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde ahí comenzó el nombre de cristianos. Quiero que sepa, usted y yo no somos la iglesia romana, no, hermano. No somos la iglesia apostólica romana, somos la iglesia evangélica de Jesucristo. La iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Esa somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. No somos la iglesia tradicional, no. Somos la iglesia que nació en la era apostólica. La iglesia de Jesús. Bien, el tema es: somos el cuerpo de Cristo. Leíamos al principio la oración, lo que se llama la oración de Jesús. Y leíamos al principio lo que dice el apóstol Juan. Juan, el apóstol amado, nos dice que Jesús estaba orando y él estaba diciendo, él estaba hablando con Dios, y él decía en el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba hablando con el Padre y le estaba diciendo: Señor, yo te ruego por estos. Y no solamente por estos, sino también por aquellos que van a creer en estos. ¿A quién cree que se estaba refiriendo? ¿Quiénes eran los que habían de creer en estos? Nosotros, la iglesia. Dele gloria a Dios, porque nosotros somos aquellos los que Jesús mencionaba en una manera futura de ver las cosas en el tiempo futuro. Jesucristo estaba diciendo: los que van a venir, los que van a formar la iglesia, los que van a iniciar el grupo evangélico, los que van a ser los primeros cristianos. Señor, yo te pido por estos que ya están conmigo, pero te pido también por los que vienen en camino, por aquellos que le van a creer a la palabra predicada por estos. O sea que Dios, a través de Jesucristo, está orando. Jesús con el Padre está mencionando a sus seguidores, pero está hablando de la iglesia futura en aquel tiempo de Jesús. Jesús le está pidiendo al Padre por aquellos seguidores que tenía, pero no mirando solamente a los presentes. Él incluye en su oración a la iglesia del futuro. Estoy hablando del que somos el cuerpo de Cristo. En ese entonces todavía no se formaba la iglesia, pero Jesús pide por los que habían de creer, o sea, por la iglesia que habría de nacer. ¿Y sabe qué, hermano? Dice aquí: por los que habían de creer. Le tengo una noticia para que usted entienda lo que significa el cuerpo de Cristo. Los que habían de creer. ¿Se refiere a los blanquitos, a los americanos? ¿Se refiere a los judíos? ¿Se refiere a los morenitos? ¿Se refiere a los asiáticos? A todos los que habían de creer. A todos los que habían de creer. Jesús estaba pidiéndole al Padre de oración por todos aquellos que habían de creer. ¿Sabía una cosa, hermano? Aquí a media cuadra tenemos una iglesia presbiteriana. A otras cuadras aquí atrás tenemos una iglesia bautista. Tenemos iglesias luteranas, tenemos iglesias evangélicas, tenemos toda clase de denominaciones. Y sabe una cosa: todas estas iglesias que estoy mencionando y tantas otras más que hay que creen en Jesucristo, formamos el cuerpo de Jesucristo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo. Y Jesús estaba pidiendo por ellos. Hay algunas diferencias teológicas en algunas denominaciones,
Pero no importa si crees en Jesucristo, Jesucristo estaba haciendo esa oración al Padre. Yo te pido por todos los que han de creer, no importa cómo se llame la iglesia o la denominación. Yo pido, Padre, por todos los que van a recibir el mensaje de la palabra y van a creer en el Evangelio. Porque si usted creía que solamente los de Acres de Amor formamos el cuerpo de Jesucristo, estamos equivocados, estamos encerrando a Jesús en 4 paredes. No, hermanos, es para todos los que crean. Jesús estaba diciéndole al Padre: yo te pido por todos los que van a creer. Entonces el bautista es mi hermano. Él cree de una manera, pero es mi hermano porque él tiene a Jesucristo en su corazón. El evangélico, el de Asambleas de Dios, la iglesia de Dios que tiene a Cristo en su corazón, es mi hermano. Sí, forma el cuerpo de Jesucristo. No lo debo de ver como un enemigo, ni lo debo de ver con malos ojos. Al contrario, es mi hermano. Jesús oró por él, Jesús oró por mí. No hay diferencia ni entre el griego, ni el judío, ni entre el gentil. No, somos todos iguales ante los ojos del Señor. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál era la petición de Jesús? Que fuesen uno. Que no nos mirásemos mal entre unos y otros, que nos amásemos así como somos. La oración de Jesús decía: yo te pido por los que ya creen y también por los que van a creer, pero te pido para que sean uno, Señor. Oiga, hermano, ¿se podrá ser uno en medio de tantas diferencias que tenemos a veces? Porque los de ciertos países creen o tienen ciertas costumbres o creen diferente o hacen las cosas diferentes a nosotros. Pero sabe una cosa, hermano, en la diversidad de todas las razas está un credo: creemos en Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el campeón, Jesucristo sigue siendo el redentor, Jesucristo sigue siendo el que murió por los pecados de la humanidad. En medio de las diferencias podemos ser uno. Mi esposa y yo somos tan diferentes. Ella tiene sus gustos muy particulares, sus colores muy preferidos, sus cosas muy de ella. Yo tengo las mías, igual que usted en su matrimonio, en su familia. Sin embargo, somos uno. Somos uno. Hemos llegado a complementarnos y a ser uno. Así Dios complementa el cuerpo de Jesucristo por medio de Jesús para que sea uno. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo pueda recibir la verdad del Evangelio. Noten que Jesús incluye a todos, que todos seamos uno, para que todos sean uno. ¿Tienes mucho dinero? ¿Eres millonario? ¿Eres de la clase baja, de la clase media, de la clase alta? Todos debemos de ser uno en Jesucristo. Todos debemos de ser uno en Cristo Jesús. Jesús no tenía preferencias, Él amó toda la humanidad. Luego dice, fíjese muy bien, yo quiero que asimile esto, no voy a tener que tragar saliva como dicen. ¿Qué dice el verso 22? A ver, iglesia, pon atención tantito ahí. Hermanos que están a la distancia mirándonos, escuchen muy bien. Dice el verso 22: la gloria que me diste. Jesús está diciendo esto: la gloria que me diste. Él está hablando con el Padre, Él está orando con papá. Él está diciendo: Señor, te pido por todos los que creen, por los que van a creer por ellos, para que sean uno. Pero el verso 22, hay una verdad tan grande y hay algo tan maravilloso que nosotros tenemos que asimilar esta mañana. La gloria, dice Jesús hablando con papi, la gloria que tú me diste, dice Jesús. Ahora le pregunto, ¿le dio Dios gloria a Jesús? Lo que Jesús hablaba, Dios lo honraba. Si Jesús le decía a un paralítico, levántate y anda, Dios decía, así va a pasar.
se va a levantar. Si Jesús decía al mudo, habla, Dios decía, así va a ser. Le daba gloria el Padre al Hijo, claro que le daba gloria. Lo resucitó con poder y gloria de la tumba, claro que sí. Jesucristo estaba investido de gloria y de poder y de autoridad. Dios había puesto gloria en Cristo Jesús. Él lo había ungido, lo había llevado al desierto, lo había llenado del Espíritu Santo, había puesto la gloria de Dios sobre él. Y Jesús le está diciendo, papá, la gloria que me has dado, la gloria que me diste, esa gloria del Señor, yo les he dado para que sean uno. Iglesia, la gloria de Dios está en ti. Iglesia, la gloria de Dios está en nosotros. Iglesia, la gloria de Dios está en el cuerpo de Jesucristo. La gloria de Dios está sobre nosotros. Por eso me encanta ese canto que cantan, que dice: la gloria de Dios gobierna mi vida. Porque la gloria de Dios está en nosotros los cristianos y gobierna nuestra vida. La gloria de Dios está en nosotros. La gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo nos la dio a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos transfirió esa gloria. Vivimos ahora como cristianos, como hijos de Dios, en la gloria de Dios. Dale el aplauso fuerte al Señor, porque Jesucristo nos transfirió a nosotros esa gloria, nos transmitió esa gloria, nos dio esa gloria. A Él le plació que la gloria que le fue dada a Él fuera dada a nosotros, los hijos del Señor. Quiero que note bien entonces eso, la gloria de Dios. Ya les he platicado en otra ocasión que iban unos muchachos cristianos de un grupo que fueron a cantar a una iglesia y les faltaba algo de ropa para la presentación, y se fueron por un mall, entraron a un gran almacén y entraron a un mall muy grande. Iban caminando y por allá venía un señor vestido de negro, el brujo de la ciudad, a quien le apodaban el brujo. Iban caminando y se cruzaron en el mall. Y cuando llegaron y se encontraron, el brujo dio un salto para un lado y se quitó. Y se le quedó mirando. Y se fue así por la orillita de las puertas de los almacenes, mirando a aquellos jovencitos que andaban vestidos de blanco y que iban a buscar algo de ropa para la presentación en una iglesia donde iban a cantar. ¿Qué hizo que aquel hombre le sacara la vuelta? ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios en aquellos jóvenes. La gente tiene que notar algo diferente en ti. La gente tiene que ver algo sobrenatural en ti. Estaba haciendo fila yo en un almacén para pagar una mercadería que traía en la mano, una mercancía, y estaba la dependiente allá adelante, como a 6 personas estaban frente a mí haciendo fila, y yo estaba como en la 7ª persona. Y yo notaba que la persona que estaba cobrando ahí, una mujer joven americana, de vez en cuando levantaba la vista y se me quedaba viendo. Yo estaba en mis pensamientos, siempre pensando algo. Mi mente nunca anda desocupada, todo el tiempo estoy pensando algo. Y así, ya cuando iban a la 3ª persona, ya faltaban 3, yo notaba que la persona cobraba y luego levantaba la vista y se me quedaba viendo. Yo no decía nada. Llegó el momento cuando me tocó a mí pagar y me dice: es tanto. Y cuando estoy pagando me dice: oiga, ¿qué es usted? Oiga, ¿qué es lo que hace usted? ¿Me podría decir? Perdone que le haga esta pregunta, me dice la americana en inglés. Perdone que yo le haga esta pregunta. ¿Me podría decir qué es usted? Porque usted llama la atención. ¿Que traer algo pintado en la cara? Me imaginé yo. No, mi hermano, la gloria de Dios está en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. La gloria que Dios le dio al Hijo, el Hijo nos la dio a nosotros. Eso dice su palabra. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Jesucristo. El creyente representa a la iglesia, aunque a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. El tema de esta mañana es el cuerpo de Jesucristo. Estoy hablando de la iglesia.
A veces tenemos un concepto erróneo o equivocado de lo que es la iglesia. Creemos que la iglesia es este edificio. Creemos que la iglesia son 4 paredes y un montón de cuartos. Déjeme decirle, no es la iglesia 4 paredes, no es la iglesia un edificio, no es la iglesia un montón de cuartos, no es la iglesia un lugar, no, la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, usted y yo somos la iglesia, usted y yo representamos la iglesia, y le hablo de esto para que tenga cuidado allá afuera. Porque allá afuera no anda usted representando un edificio, usted anda representando a Cristo Jesús, no anda representando a una denominación. Es bueno que se sienta bien perteneciendo a esta iglesia, qué bueno que lo haga de buena intención, pero usted representa la gloria de Dios aquí en la tierra. Usted es hijo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces la iglesia no es el edificio, no son las paredes, somos tú y yo unidos en una fe que formamos lo que se llama iglesia. La iglesia la forma un grupo de creyentes que creen en Jesucristo. Dejemos algo en claro, hermano. La iglesia es de Jesucristo. ¿Sabe por qué esta iglesia no la puede tomar el Estado? ¿Sabe por qué esta iglesia nadie puede tomarla? Nadie puede decir es mía. Yo tengo mucho cuidado cuando hablo de la iglesia, hermano. Esta iglesia nunca va a ser de usted ni va a ser mía. La iglesia es de Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia y la iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia es de Jesús. Entonces dejemos algo en claro. La iglesia es de Jesucristo. Él la compró a precio de sangre. Él murió por los creyentes. Él murió por aquellos pecadores. Él murió por la iglesia. Y la iglesia es de Jesús, de nadie más. Por ahí a veces alguien se para el cuello, como dicen, y dice: esta es mi iglesia. No, esta es la iglesia de Jesucristo. Y yo soy la iglesia de Jesucristo. Yo formo la iglesia de Jesucristo. Yo formo el cuerpo de la iglesia. Yo formo el cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Jesús murió por los creyentes de la iglesia. Y luego la Biblia dice que Jesús es no solamente el dueño de la iglesia, sino que Él es el cabeza de la iglesia. O sea, el que gobierna la iglesia. Escuchamos muchas veces tradiciones de hombres, cosas de hombres, enseñanzas de hombres. No, hermano, el gobierno no es de un hombre, el gobierno no es de una denominación, el gobierno no es de una persona en particular. El gobierno de la iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Jesucristo gobierna la iglesia le pertenece a Jesús y Jesús es cabeza de la iglesia. La iglesia de Jesucristo funciona como un solo cuerpo, pero yo, pero tú, pero nosotros formamos la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia es lo que tú y yo somos. ¿Te portas bien mal allá afuera? Te juntas con los pecadores y haces las mismas cosas que ellos hacen. Te echas tu cerveza, te fumas tus cigarros, y tú representas una iglesia. Eso es lo que le estás enseñando a la gente, que eso es la iglesia. Te portas bien, eres un cristiano fiel y verdadero, eres una mujer de Dios casta y sin mancha. Eso es lo que representa la iglesia allá afuera. Lo que tú y yo somos, lo que el cuerpo de Cristo representa afuera, eso es la iglesia. Lo que Cristo compró es la iglesia. Entonces no importa cómo se llame la iglesia, qué denominación sea, si somos creyentes en Jesucristo, somos la iglesia de Jesús. La iglesia es un lugar donde se predica y se enseña la palabra de Dios. No son reuniones sociales, no es un club social, no son presentaciones para entretener a la persona, no es un entretenimiento. La iglesia es un lugar de enseñanza, un lugar de predicación, un lugar donde la gloria de Dios está en cada uno de los creyentes y un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta en milagros y maravillas, donde Dios opera y donde Dios hace señales y prodigios. Debemos de sentirnos como parte del cuerpo de Jesucristo.
Independientemente de lo que hagamos en la iglesia, eres un servidor, eres un diácono, un maestro, lo que seas en la iglesia, debemos de sentirnos útiles en el cuerpo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y todos los miembros que formamos el cuerpo de Jesucristo somos útiles en el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es lo que nosotros somos, decía. Debemos de reunirnos en la iglesia y debemos de ser útiles en el cuerpo de Jesucristo. Si llegan a la iglesia, hermano, personas que fueron alcohólicas o que fueron drogadictas, y aquí en la iglesia Dios hace una operación, un milagro, Dios los transforma, les quita los vicios, los convierte en otras personas, les da una nueva naturaleza, los hace una nueva criatura. Esas personas servían al pecado allá afuera, servían a Satanás, hacían lo malo, practicaban lo malo. Pero ahora que se han enlistado en las filas del ejército de Jesucristo, ahora que forman el cuerpo de Jesucristo, ahora que están en la iglesia, ahora que han cambiado, ahora que Dios los ha transformado, que Jesucristo ha hecho un cambio en su vida, están bajo una nueva naturaleza, ya no están en las tinieblas, ahora están en la luz que es Jesucristo. Y ahora esas personas que antes servían al enemigo, al diablo, a Satanás, ahora sirven a Dios porque son útiles en el cuerpo de Jesucristo. Son útiles, somos útiles ahora en el cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pablo usa una metáfora para darnos a nosotros una enseñanza sobre cómo es esto de ser el cuerpo de Jesucristo. Y el apóstol en esta metáfora hace mención del cuerpo humano. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, 13 y 14 y verso 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Siendo muchos miembros, son un solo cuerpo. En esta enseñanza del apóstol Pablo, él hace mención a través de una comparación, de una metáfora, lo que es el cuerpo de Jesucristo, lo que representa la iglesia, lo que somos nosotros en este mundo. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo. O sea, así también el cuerpo de Cristo, así también la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Dice eso? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El edificio que está allá en el 77 de la Fairmont es el cuerpo de Cristo. No. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora le decía el cuerpo, el apóstol dice, el cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos dedos, manos, brazos, piernas, pies, dedos en los pies. Tenemos todas las extremidades y todos los miembros del cuerpo. Ahora, decía hace un momento, Dios llama, Dios trae, Dios transforma la vida de nosotros para que seamos útiles en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, yo le pregunto, si usted piensa que no es así, entonces parte de su cuerpo no es útil. Y córtese una parte de su cuerpo. Al cabo no es útil. ¿Verdad que no lo va a hacer? Porque todas las partes de nuestro cuerpo son útiles. En el cuerpo de Jesucristo todos somos útiles. Todos somos necesarios.
Y el apóstol hace referencia en otras escrituras que algunos que nosotros consideramos importantes o menos importantes también son importantes. Entonces estoy hablando, somos el cuerpo de Jesucristo. Somos uno en Cristo, unidos en una visión. ¿Cuál es la visión de nosotros los que estamos unidos en el cuerpo de Jesucristo? Las almas para Jesucristo. Que las almas se salven, que el pueblo conozca de Dios, que el hombre tenga un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, y que las almas se salven y que las almas se conviertan y que el pueblo entero se convierta a Jesucristo. Esa es la visión. Unidos, expandir el evangelio del reino, unidos en comunión unos con otros. Mire como los miembros del cuerpo están todos unidos en comunión, en comunicación. Usted no sabe ni se explica ni a veces ni se imagina cómo es que alguien le tira a usted con algo y usted se quita inmediatamente. ¿Quién le dijo que se quitara? Miembros de usted le están ordenando que se quite, que se mueve porque hay peligro. El cuerpo está bien coordinado. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y debemos de estar bien coordinados en una visión, en lo que hemos creído, en lo que nosotros creemos y anhelamos. ¿Cómo venimos a ser la iglesia? ¿Cómo es que soy la iglesia? Bien, antes de venir a Jesucristo éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo la naturaleza del pecado. Hoy estamos bajo una nueva naturaleza. Dios nos ha trasladado por medio de Jesucristo de las tinieblas a la luz admirable. Yo estaba ya en las tinieblas, ahora estoy en la luz. Yo era pecador, ahora soy justo por la sangre de Jesucristo. Ahora formo el cuerpo de Jesús. Ahora formo la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por formar la iglesia de Jesucristo? Por representar el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Oh, gracias, Señor. Ahora, la pregunta quizá que muchos han hecho, o quizá le esté pasando a usted en este momento por la mente, es: ¿cómo podemos estar unidos siendo tan diferentes en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos estar unidos siendo tan diferentes? Pues sabe una cosa, hermano, esa es la especialidad del poder del evangelio de Jesucristo. Que para Dios lo mismo es un judío que uno que no es judío, que uno que es centroamericano, que uno es norteamericano, que otro es americano. Para Dios no hay problema. Ni la diferencia del idioma puede separarnos, podemos estar unidos. El americano dice amen, nosotros decimos amén. Estamos unidos en una misma visión. Ellos son blanquitos, nosotros somos mestizos. A ellos les faltó que los dejaran un poquito más en el horno y salieron un poquito crudos. Nosotros estamos bien cociditos, bien cocinaditos. No se pasó el horno en nosotros como los morenitos. Estamos bien a la mitad, ¿verdad? Pero en la diversidad de colores, de lenguajes, somos iguales. Dios murió por el blanquito, por el morenito, por el mestizo, por todos nosotros. Entonces eso es el poder maravilloso del evangelio, que podemos estar unidos a pesar de nuestras diferencias. El apóstol decía: miren el cuerpo, tiene muchas partes, todas son diferentes. Todas esas partes diferentes forman el cuerpo y todas esas partes están unidas. Todas esas partes están unidas. El libro de Romanos, en el capítulo 12, del 4 al 5, nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos en la iglesia, como miembros del cuerpo de Jesucristo, hacemos las mismas cosas. A unas personas les encanta repartir tratados, a otras personas les encanta dar su testimonio, a otras personas les encanta orar por los ministerios, a otras personas les encanta trabajar en la limpieza de la iglesia. Todos hacen una labor diferente, pero todos hacemos algo en el cuerpo de Jesucristo. Dele gloria a Dios por el privilegio que tenemos de formar el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y de poder trabajar en diferentes funciones. Sí, él dice: somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, dice el verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora aquí, hermanos, si yo me detengo un poquito, ¿podrá esta mano hablar de esta otra mano? ¿Podrá decir esta mano, tú no sirves? ¿O podrá decir de un pie a otro pie, tú no sirves? ¿O podrá decir de un ojo a la nariz, tú no sirves? ¿O podrá decir en la boca al oído, tú no sirves? No, hermano, todos están perfectamente coordinados y unidos para funcionar perfectamente, hermano. El cuerpo humano es la obra más maravillosa que ninguna computadora ha podido imitar hasta el momento. Dele gloria a Dios bien fuerte, hermano, porque somos el cuerpo de Jesucristo y somos la iglesia de Dios aquí en la tierra, y representamos la unidad, y somos la unidad perfecta por medio de Jesucristo. Entonces, le digo esto porque quiero que usted este año sea diferente. Usted no puede hablar de su hermano. No puede hablar de su hermano. Le digo a mi esposa, Hani, cuidemos nuestro hablar, que nunca nadie nos tome la placa. ¿Cuántos entienden ese término? Que nunca nadie nos haya hablando mal de nadie. Que cuando alguien nos traiga un suceso, algo que está pasando, algo que está sucediendo, usted y yo, de nuestra boca no salga ninguna palabra de condenación, ninguna palabra en contra de esa persona, porque son nuestros hermanos en Cristo y forman el cuerpo de Jesucristo. Dele gloria a Dios, porque esa debe de ser nuestra posición como hijos de Dios y como cuerpo de Jesucristo y como iglesia de Dios aquí en la tierra. Usted no puede hablar de su esposa. Quizá pueda, pero no debe. Y si usted va a decir algo de su esposa, diga las cosas buenas de su esposa. Lo mismo la esposa no puede hablar mal de su esposo. No debe hablar mal de su esposo. Al contrario, tiene que hablar de las virtudes y las buenas cosas que ese esposo tiene. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos uno en Cristo, somos una pareja que Dios unió en matrimonio, tenemos una familia que Dios nos ha regalado. Debemos de hablar bien de nosotros mismos, de nosotros la familia. ¿Cómo voy a hablar mal de mi esposa? ¿Cómo va a hablar mi esposa? ¿Va a hablar mal de mí? No se puede. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo no podemos hablar mal uno del otro. ¿Cómo voy a hablar mal de Él? Si Él forma el cuerpo de Jesucristo, si yo formo el cuerpo de Jesucristo, si Él habla mal de mí o yo hablo mal de Él, no estamos en el mismo cuerpo. ¿Me entendió? ¿Entienden esta ilustración, esta metáfora que el apóstol Pablo nos narra? Y lo dice también en Romanos. Entonces formamos el cuerpo de Jesucristo, y yo no puedo darme el lujo, como otra gente que le da rienda suelta a la lengua y habla de otras personas. No podemos hacer eso. No puedo hablar mal en contra de mi hermano. Él está lavado con la sangre de Jesucristo, yo estoy lavado con la sangre de Jesucristo. Él forma el cuerpo de Jesucristo, yo formo el cuerpo de Jesucristo. Él es la iglesia, yo soy la iglesia. No podemos hablar mal unos de otros. No, hermano, no. En este año no hable mal de nadie. No deje que la lengua le dé gusto al diablo. No, usted y yo no hablemos mal de nadie. Dice Jesús, bendecid y no maldigáis. Bendecid a vuestros enemigos. ¿Cuánto más a los miembros del cuerpo de Jesucristo, nuestros hermanos en la fe? Mire, hermano, le voy a decir algo esta mañana. Somos más que hermanos en la carne. Somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos en Cristo Jesús. El Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo nos ha hecho ser uno. Entonces, hermano, cada vez que le venga la idea de hablar del hermanito, de la hermanita, mejor no diga nada. Porque somos el cuerpo de Jesucristo. Póngase un zipper. Ay, hermano, pero es que mi pecho no es bodega y yo tengo que sacar lo que anda aquí adentro. Déselo al Señor en oración.
Dígale al Señor: quítame, Señor, estos deseos de hablar de mi hermano. Somos del mismo cuerpo, somos la familia de Dios, somos la familia de Cristo, somos redimidos con la misma sangre. Jesucristo pagó un precio muy caro por nosotros, para andarnos nosotros dejando llevar por esa corriente de chisme o de crítica o de censurar a otra persona. Somos el cuerpo de Jesucristo. Dele gloria a Dios, porque somos el cuerpo de Jesucristo, y como cuerpo de Jesucristo no podemos nosotros hablar mal de nadie. Así nosotros, dice el apóstol, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, quiera o no quiera. Si el hermano le cae medio atravesado, o la hermana es media brusca para hablar y a usted no le cae muy bien, quiera o no quiera, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo mira usted a sus hijos, hermano? Nosotros tenemos 5 hijos y ya vamos para 9 nietos. Y sabe una cosa, ninguno es igual, ni uno, todos diferentes. Y usted mira y usted va a encontrar imperfecciones en todos lados. Sin embargo, a ninguno desecha usted. O daría uno de esos para que muera en la cruz. ¿Daría uno de esos hijos usted para que muera en la cruz? ¿Verdad que no? Ninguno. Que no se lo toquen, porque se van de la iglesia. Hay familias que cuando le tocan sus hijos, echan todo el belicito y se van. ¿Sabes una cosa, hermano? Somos el cuerpo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesús. Somos uno en Cristo. Jesucristo se dio por nosotros, y en su oración era que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesús, fuésemos uno. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo: Señor, revélales. Señor, dale sabiduría. Pablo había formado un montón de iglesias por todos lados. Mire, hermano, Pablo tenía las virtudes de un gran predicador. Por eso Pablo es tenido en gran estima. Pablo era un hombre apasionado y un hombre visionario. Todo pastor, todo líder espiritual tiene que tener esas dos características. Y toda oveja debe ser rey y sacerdote. Pero todo líder, todo pastor tiene que tener esas dos características: pasión y visión. Pablo era un apasionado, hermano. Si lo metían a la cárcel, se ganaba a los de la cárcel. Era apasionado por el evangelio. Si le daban la oportunidad de hablar con el rey, él ponía un mensaje en su boca para dárselo al rey. Él quería ganarse no solamente al que estaba en la cárcel, sino él quería ganarse también al que era el jefe, al mayordomo, al dueño o al patrón o al rey, a quien fuera. Era un apasionado por las almas. Donde quiera que iba, era un apasionado. Pero también era un hombre visionario. Tenía visión. Nos sentimos a veces tristes de líderes que han servido a la comunidad, que han dado 50 años de su vida en el evangelio, que han enseñado en una iglesia, y luego llegan a su vejez sin nada, sin visión. El apóstol Pablo dice: no necesito que me den ofrendas. El apóstol decía: yo tengo mis manos, yo fabrico tiendas. El apóstol trabajaba, él se sentía útil. Era un hombre visionario que proveía para la familia, estaba pendiente de las necesidades que uno tiene. O sea que el líder tiene que ser apasionado, pero tiene que tener visión. Y esto tenía. Y él está diciendo: Señor, dales visión, dales un espíritu de sabiduría, dales un espíritu de revelación, para que ellos conozcan bien lo que es el significado de la iglesia o del cuerpo de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas que dice ahí bajo sus pies. Todas las cosas. Dios a través de Jesucristo los sometió bajo sus pies. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. Yo creía que nada más la gloria de Dios. No, todas las cosas las sometió Dios bajo los pies de Jesucristo, y Jesucristo lo dio a nosotros, la iglesia. Lo dio por cabeza, dice la Biblia, lo dio ahí para nosotros, la iglesia. Sepa usted lo que usted es como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud del Maestro, la plenitud del Hijo de Dios, la plenitud de Cristo está sobre la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Sometió todas las cosas. Todas las cosas, ¿cómo se llaman? Enfermedad, miseria, pobreza, esclavitud. No. Todo lo sometió. Todo está sometido. Ya Dios lo hizo por medio de Jesucristo. Satanás está debajo de nuestros pies. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia poderosa que lleva la gloria de Dios y que tiene el poder de Jesucristo. Dios, a través de Cristo, le dio ese poder a la iglesia. ¿Cómo es que soy la iglesia? Efesios 2, capítulo 2, verso 1 al 6 dice: y Él os dio vida. ¿Cómo venimos a ser iglesia? Cuando Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo venimos a ser la iglesia? A formar el cuerpo de Jesucristo. Cuando Dios, a través de Cristo, nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el apóstol diciéndole a la iglesia de Éfeso: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, o hijos de ira, lo mismo que los demás. Ay. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por Cristo tenemos vida, y por Cristo tenemos vida en abundancia. Por Cristo formamos la iglesia de Jesucristo. Por Cristo formamos el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos. ¿Cuál es la función de la iglesia? Sanar al enfermo. Usted me va a decir: pastor, yo no soy médico, yo no estudié medicina. ¿Sabe usted? Usted no tiene que estudiar medicina, usted no tiene que ser médico. Usted tiene que creer en el médico de médicos, y cuando usted hable la palabra, Dios va a honrar la palabra, y por la fe se sanará el enfermo. La función de la iglesia es sanar. La función de la iglesia es restaurar. Restaurar al caído, levantar al oprimido. Orar para que aquellos que están
bajo la bota del verdugo, en algún vicio, o atados con ataduras o encadenados a la miseria del enemigo, sean sueltos por el poder de Dios. La iglesia restaura, la iglesia sana, la iglesia edifica. Nosotros debemos de entender que como cuerpo de Cristo somos la iglesia que edifica. Usted está para edificar, hermano. No se meta al pleito a echarle más leña al fuego. Hay gente que se mete para echarle más leña. No, métase para traer la paz. Métase para que la armonía. El Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, hermano, para que usted reconcilie. Sí, la iglesia edifica. La iglesia es el hospital para los enfermos. Usted ve a una persona allá afuera con una necesidad. Usted ve a una persona, a una familia con una necesidad. Ve a un esposo con una necesidad, a una mujer con una necesidad, a una familia con una necesidad. Invítela a la iglesia. La iglesia es el hospital de los enfermos, donde nosotros los enfermos empezamos a venir a encontrar nuestra cura y la medicina para nuestra enfermedad. Y la enfermedad se va, porque las llagas de Jesucristo son más que suficientes para quitar toda enfermedad de nosotros. Entonces la iglesia sana, la iglesia restaura, la iglesia edifica, la iglesia es el hospital para los enfermos y la iglesia es la luz en medio de las tinieblas. La iglesia es la esperanza para el desesperado. Ahora, la iglesia, ¿a quién representa? Al cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Si yo represento a Cristo, ¿qué hacía Jesús? Jesús sanaba. Jesús oraba por los enfermos. Jesús rogaba al Padre para que fuésemos uno. ¿Sí? Eso debe de hacer la iglesia. Muchas veces, hermanos, los malos entendidos hacen que haya diferencias entre nosotros. Y en el matrimonio muchas veces los malos entendidos son los que echan a perder la relación de la pareja. Los malos entendidos. No deje que los malos entendidos echen a perder su relación. Dios le dio lo que se llama matrimonio, la familia, para que usted sea feliz. Aproveche. La iglesia enseña, yo enseño. La iglesia ama, yo amo. La iglesia es compasiva, yo soy compasivo. La iglesia perdona, yo también perdono. La iglesia ora, yo también oro. La iglesia ayuna, yo también ayuno. La iglesia se preocupa por las almas perdidas, yo también me debo de preocupar por las almas perdidas. Diga amén, gloria a Dios, así sea. Amén, gloria a Dios, así sea. Aleluya, amén. Somos un solo cuerpo. No importa de dónde seas, somos uno. ¿Cómo voy a poder hablar de ti, hermano, si somos uno? ¿Cómo puedes tú hablar de otra persona si somos uno? No importa de dónde vengas, somos uno. No importa cuál sea tu color o tu raza, somos uno. Somos la iglesia de Jesucristo, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo del Maestro. Y el Padre oró, y Jesús oró al Padre para que nosotros seamos uno. La iglesia no representa una raza. La iglesia no representa la política. La iglesia no representa la economía del mundo. La iglesia no representa un hombre. La iglesia no representa una denominación. La iglesia no representa el color de alguna raza en particular. No, no. La iglesia representa a Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo. Y la iglesia es un grupo de personas que se reúne para buscar la unidad y para buscar la uniformidad en medio de las diferencias, para poder ser uno en Jesucristo. Da tristeza ver a algunos matrimonios cuando a veces se andan peleando o hablan uno del otro, porque no han llegado a la madurez. Y así pasa muchas veces en la iglesia, no hemos llegado a la madurez. La madurez es que entendamos que el cuerpo de Jesucristo es uno solo. Somos uno solo.
En Cristo Jesús somos uno solo. No representa la iglesia una denominación. Estamos unidos en la diversidad de pensamiento. Estamos unidos en un credo. Estamos unidos en una visión. Estamos unidos en una meta. Estamos unidos en un propósito. Hermanos, la visión de esta iglesia siempre va a ser que se salven las almas. Y si estás llevando cuentas desde que comenzamos este año, cada domingo Dios salva a alguna persona, o 2 o 3 aquí en la iglesia, o 4 o 5 aquí en la iglesia. Esa es la visión de la iglesia, que el mensaje predicado y enseñado llegue al corazón del oyente y Dios haga más grande el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Conclusión, llegando a la conclusión sobre este tema de que somos el cuerpo de Jesucristo. Mire, hermanos, si entendemos bien esto, nos vamos a guardar de hacer muchas cosas que hacíamos. Nos vamos a guardar de muchas cosas que decíamos. ¿Sí? Vamos a entender mejor nuestra posición en la iglesia como hijos de Dios que forman el cuerpo de Jesucristo. Decía Jesús, un reino dividido no puede permanecer. Una casa desunida no puede permanecer, va a caer. Es como una casa que se fincó sobre la arena, que vinieron los ríos, las tempestades, los vientos fuertes y la lluvia y se la llevó. Pero un cuerpo unido nadie lo puede destruir. Un cuerpo unido nadie lo puede destruir. El cuerpo de Jesucristo unido nadie lo puede destruir. Me voy de la iglesia, se va a acabar la iglesia. Mentiras, la iglesia no la vas a acabar. Tú lo es tuya, no la puedes tocar, es propiedad de Dios. Jesucristo es el dueño de la iglesia y nadie puede nada hacer contra de Jesús. Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad y nada puede permanecer en contra de Jesús, porque aún los demonios se le sujetaban a Jesús. Ahora Efesios capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo había sido puesto en cárcel por andar predicando el evangelio a los gentiles. Había sido perseguido. Sufrió toda clase de persecuciones, pasó toda clase de vejaciones. Era un hombre sufrido. Y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está hablando que él es prisionero por los gentiles. No se le olvide. Comienza así el capítulo 3. Que por revelación me fue declarado un misterio, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren muy bien lo que dice el verso 6. Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son? Los gentiles somos nosotros, pero le tengo buena noticia. Los gentiles también formamos el cuerpo de Cristo. Los gentiles también formamos la iglesia de Jesús. Los gentiles también estamos en la lista del cuerpo de Jesucristo, en la lista de la iglesia redimida. Nosotros los gentiles también estamos ahí. Y dice la palabra ahí, el verso 6, que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir eso? Coherederos. Mira, hermano, en una familia, vamos a decir de 5 hijos, cuando muere el padre y la madre, ellos son herederos. Herederos de lo que dejen los padres. ¿Sí? Pero si esa familia, o si ese padre y esa madre adoptaron a un hijo y lo trajeron de allá, vamos a decir de Nicaragua, de Centroamérica, y adoptaron un hijo y lo trajeron aquí a los Estados Unidos, no es americano, no es hijo natural, no es hijo biológico, pero es adoptado. A la hora de morir los padres, no solamente los herederos alcanzan herencia,
sino que el hijo adoptado es coheredero también de la herencia de los padres. Usted y yo, como hijos adoptados por medio de Jesucristo, somos gentiles coherederos. Sí, dele gloria a Dios, porque usted y yo como gentiles somos coherederos por medio de Jesucristo. Que los gentiles son coherederos y miembros ¿de quién? Del mismo cuerpo. O sea que nosotros los gentiles estamos injertados en el mismo cuerpo. Sí, ahí hay judíos, sí, ahí hay alemanes, sí, ahí hay chinos, ahí hay rusos, ahí hay yugoslavos, ahí hay centroamericanos, norteamericanos, sudamericanos, ahí hay de toda clase. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo, nosotros los gentiles, los que creímos, estamos unidos en un solo cuerpo. Y eso es lo que hace esto más maravilloso que todas las cosas. Por eso no hay credo, no hay religión, no hay enseñanza que pueda compararse como el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo no se limita a una raza, no se limita a una nación, no se limita a una lengua. No, el evangelio de Jesucristo es para todos. Y el cuerpo de Jesucristo lo formamos todos. No importa de dónde seamos, formamos la iglesia, la gran iglesia que hace historia, la gran iglesia que comenzó en la era apostólica, sigue caminando, sigue adelante, sigue triunfando, sigue teniendo victoria. ¿Por qué? Porque el que es el que dirige esa iglesia es Jesucristo. Nadie nunca va a poder robarle la gloria a Dios. La gloria siempre es de Dios. Pero a Dios le plació derramar su gloria sobre Jesucristo, y Jesucristo la pasó más adelante para que la gloria de Dios cayera sobre la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la gloria de Dios. Dale gloria a Dios, hermano. Aleluya. Tenemos la gloria de Dios, la cobertura de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y somos coherederos de la herencia de los santos. En otras palabras, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob también es mía. ¿Sí? ¿Oyó lo que le dije? Léalo en Gálatas. La bendición de Abraham y de Isaac y de Jacob también es mía. ¿Por qué? Porque soy miembro del mismo cuerpo. Aleluya, soy miembro del mismo cuerpo. Formo la iglesia de Jesucristo, formo la iglesia del campeón de campeones, formo la iglesia del Salvador y Redentor de todo el mundo, formo la iglesia de aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Soy hombre, mujer de Dios, heredero de todas las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque soy coheredero por medio de Jesucristo. Dele la gloria a Dios esta mañana, póngase de pie, dele esa gloria a Dios esta mañana. Glorifique al Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y propóngase, hermano, no lesionar nunca el cuerpo de Cristo, no mutilar los miembros del cuerpo de Cristo. Propóngase no hablar mal del cuerpo de Cristo. Propóngase usted en su corazón ser una persona diferente, que honre ese cuerpo de Jesucristo. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Oyó? Dios honra a los que le honran. Honre a Dios este año. Hónrelo, hónrelo. Y sepa que usted y yo formamos el cuerpo de Jesucristo. Y ni usted puede hablar de su hermano, ni la hermana puede hablar de usted, ni usted puede hablar del pastor, ni el pastor va a hablar de usted. Todos formamos el mismo cuerpo. ¿Qué hacían los ángeles con Jesús? ¿Estaban en el cielo con Jesús? Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hacían los ángeles con Jesús? Le servían. Le servían. Cuando Él les hablaba, ahí estaban, se manifestaban. ¿Por qué? Porque hay unidad. Por eso Él decía que sean uno como tú y yo, Padre. Que seamos uno como iglesia. Que nuestra meta, nuestra visión este año es que seamos uno como iglesia. Dele esa gloria a Dios bien fuerte esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.
Sabemos que la palabra de Dios ha sido de bendición para tu vida. Por eso te invitamos a nuestros servicios cada semana para poder fortalecer tu vida espiritual. Para más información puedes visitar www.acresdeamor.org.